Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los hermanos aquí presentes en el local de la Iglesia Bíblica Vida Nueva en Querétaro. Les damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes y a los que están en línea. También les damos la más cordial bienvenida para este tercer día de conversatorio acerca de la Trinidad, acerca de nuestro Dios triuno y cómo poder entender esta doctrina tan básica, tan fundamental para todos y cada uno de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros expositores. No sé, para ustedes me imagino que sí, para mí ha sido una gran bendición estar con ustedes en este día, en este fin de semana largo. Aunque han recibido mucha información, yo no sé por ustedes, pero yo he sido muy bendecido. No es solo teología como pensamos en ese término, ¿no? Algo teológico, no, es teología, es conocer a Dios. Y el punto es que conozcamos más a Dios. Ahora, empezamos, si se acuerdan, el jueves y primer día, Richard Ramírez nos habló acerca del desarrollo histórico de la doctrina de la Trinidad, ¿se acuerdan? Y luego ayer Bruce Burkholder, yo sí puedo decir su nombre, nos habló de la Trinidad y también, no sé de ustedes, pero es un alivio escuchar algo académico, pero a la vez con tanta pasión, ¿no? Desde mayormente en nuestro tiempo, desde la Ilustración europea, se hizo una falsa dicotomía o división entre lo que se llama lo académico y lo litúrgico, y eso nunca se deben separar. Si puedo hablar de Dios sin que me encienda el corazón, hay un problema. Hay un problema. Este es el Dios que amamos, este es el Dios que nos hizo, que nos rescató. Y luego hoy vamos a ver la trascendencia y la inmanencia del Dios Trino. Una comunión personal y real con el incomprensible. Ahora, ya sabes, tengo que poner el título más largo, ¿verdad? Perdón. Y les voy a explicar todo eso mientras vamos, que Dios es trascendental, Él es el todo otro, pero es personal. Y es incomprensible. Y entonces, para no usar puros términos, quiero empezar con viendo algunos versículos del Salmo 8. Oh Jehová, Adonai, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Ahora mira, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ustedes pueden ver el salmista también. Ahora, me encanta predicar este salmo. Nos llevaría 1 hora y media. Me encanta predicar este salmo con Hebreos 2, 5 a 10. Pero por ahora solo ve la grandeza de Dios, por su gloria por encima de los cielos. Y ahora el gran contraste, ¿quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién es el hombre para que lo visites? Puedes ver la trascendencia de Dios y la inmanencia de Dios, o lo personal. Dios es personal. Y quiero empezar citando la Segunda Confesión Bautista de Fe de Londres, publicada en 1689. Mira esto: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia en Él. Y eso es lo que quiero enfatizar hoy. Que es el fundamento de nuestra comunión con Él y es el fundamento de nuestro consuelo que tenemos con Dios. Así que, ahora con lentes, escribí esta es la tesis, la frase de tesis es lo que quiero lograr hoy. Para conocer mejor a nuestro Dios, primero debemos rescatar a la doctrina de la Trinidad de su archivo empolvado, que para muchos solo se trata de oscuras y confusas afirmaciones ortodoxas. Segundo, debemos responder a tendencias filosóficas que han resurgido en la iglesia del siglo XXI, las cuales por dar un desmedido enfoque y prioridad en su simplicidad,
por encima y finalmente al costo de su diversidad y así su condescendencia, eso es su inmanencia, obstaculizan y eclipsan tanto nuestro conocimiento de Dios como una comprensión mayor de nuestra comunión con Él. Y finalmente, debemos reconocer que Dios se ha revelado en Trinidad para que así sea glorificado, conocido, amado y alabado por su pueblo redimido en respuesta a quien es Él, su obra en la creación y su gracia en la redención. Esa es la meta para hoy, para lograr eso. Y el versículo clave que quiero que veamos es el 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esto es litúrgico, o en lenguaje de hoy, pastoral. Eso tiene que ver con algo subjetivo, una experiencia con Dios. Y Sam Waldron dice acerca de este versículo que acabo de leer: aquí la devota bendición del apóstol es que los creyentes corintios conozcan como una experiencia práctica continua la comunión con cada una de las tres personas en sus obras para nuestra salvación. Dice que quiere que los actos distintos de las tres personas de la Trinidad sean con todos vosotros. Esta bendición también implica que este es su deseo, su oración y su predicción para ellos. Noten esas tres palabras: deseo, oración y predicción. Entonces les tengo algunas interrogantes de partida, debiendo al deseo del apóstol Pablo en lo que escribió. ¿Se está cumpliendo el deseo y la oración y la predicción del apóstol Pablo? Y no solo él, porque el texto es inspirado por el Espíritu Santo, en la iglesia del siglo XXI. ¿Se está cumpliendo el deseo, la oración y la predicción del apóstol Pablo en mi vida y en su vida, de tener esa comunión con el Dios Trino? ¿O la doctrina de la Trinidad solo es una muestra de ortodoxia que, en vez de cumplida por profesión personal, se relega a una hoja olvidada en la membresía eclesiástica? Si alguien te pregunta, ¿eres trinitario solamente porque es lo que enseña mi iglesia? Y si digo que no, el pastor Héctor y el pastor Mario me van a regañar. ¿O tiene algo que ver con adoración, con comunión con Dios? Y pues, antes de hacer eso, yo sabía que han tenido una semana muy difícil con la construcción el 5 de febrero. Está difícil manejar aquí ahora. Parece que estamos en Monterrey o Ciudad de México. Así que yo dije, yo les voy a llevar un viaje. Vamos a tomar una escapadita y vamos a volver en tiempo. Y aquí tengo mi máquina. ¿Le gusta mi máquina de tiempo? Vamos a ir atrás en tiempo y ver algo que se ha estado desarrollando en los últimos 800 años. Y ver cómo eso está estorbando una comprensión hoy de la Trinidad para nosotros tener comunión con Dios, experimentarlo a nivel subjetivo. Así que vamos a tomar este viaje. Vamos a salir de Querétaro por un momento. Vamos a volver atrás en tiempo y vamos a ver a dónde aterrizamos. A ningún lugar. ¿Dónde llegamos? Vamos a tomar un viaje a ver un poco del escolasticismo medieval, porque algo sucedió allí que aún está afectando nuestro entendimiento de Dios. Y tiene que ver con Tomás de Aquino. ¿Cuántos aquí han escuchado de Tomás de Aquino? Han escuchado nombrar, ¿verdad? Es de hace 8 siglos atrás. Y hoy estamos viendo en los últimos quizás 10 a 20 años un resurgimiento de su teología. Él escribió muchas cosas bien bonitas, no es para echar tierra, pero él tuvo una línea doctrinal que yo creo, en mi opinión, es muy dañina. Y vamos a ver eso. Pues Tomás de Aquino fue un monje dominico italiano. Entre las figuras más impactantes en la historia de la iglesia.
Sus obras más destacadas es Summa Theologia o Theologiae y Summa contra Gentiles, o un resumen acerca de la teología y un resumen en contra de los gentiles. Aquino bautizó una forma del empirismo de Aristóteles en la iglesia. Bautizó es como legitimar, ¿no? Ahora, ¿qué es el empirismo de Aristóteles? Voy a explicarlo muy bien, va a ser muy entendible. Aristóteles fue un filósofo que todos hemos oído de Aristóteles, ¿verdad? ¿Quién no ha oído de él? Del cuarto siglo antes de Cristo. Y voy a hacer referencia a él acerca de 2 libros de Jeffrey Johnson que espero que salgan pronto en español. Y voy a citar la primera, El fracaso de la teología natural, el libro más grande entre los dos. Y este libro es un poco difícil de leer a veces, por eso él hizo el otro libro más fácil de absorber, pero vale la pena si alguien aquí lee inglés o ven cuando sale en español. Y él dice, Aristóteles fue empirista. Les voy a decir lo que es eso. Y por tanto, su epistemología se basaba en la noción de que todo conocimiento comienza y se limita en la experiencia sensorial, tus 5 sentidos. ¿Okay? Él fue lo opuesto a Platón de lo que escuchamos la primera noche. ¿Okay? En otras palabras, Aristóteles pensaba, un filósofo griego pagano, pensaba que todo conocimiento que tenemos, empezamos como tabla rasa, ¿no? En blanco. Y la física es el mundo físico a nuestro alrededor. Y a través de los 5 sentidos experimentamos el mundo hoy: velas, pared, viento, sol, comida. Esas son las experiencias sensoriales que tenemos. Y así aprendemos acerca de lo que trasciende el mundo físico, que se llama metafísica. Así que aprendemos en dirección de física a la metafísica. ¿Okay? Eso es el empirismo. ¿Okay? Que el conocimiento en nuestras experiencias sensoriales del mundo físico. Y de ahí él razona hacia la realidad metafísica. En otras palabras, hablamos un poco de eso ayer, ¿no? Los testigos de Jehová son empiristas cuando quieren refutar la Trinidad. Ellos dicen, no, mira, ¿cómo puede ser el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo? En una familia, ¿eres el Padre y tu Hijo son lo mismo? ¿Son lo mismo? ¿Ves? Eso es empirismo, usando el mundo aquí para interpretar a Dios. Y si Dios no concuerda con lo que yo interpreto en humanos, entonces no puede ser cierto. Ustedes espero que ven lo absurdo que es eso, ¿no? Pues el empirismo es esta idea de que en los 5 sentidos de lo que experimentamos, esa es la fuente final, la autoridad para conocimiento. Entonces tenemos el mundo y usamos los 5 sentidos, experiencias para ver el mundo físico, y así razonamos hacia la metafísica, lo trascendental. ¿Ok? Ahora, ¿por qué un cristiano, Tomás de Aquino, va a querer adoptar esta filosofía y meterla en la iglesia? ¿Qué incentivo hay para hacer eso? Por la apologética. Porque puedes usar el argumento de Aristóteles. El argumento se llama el argumento cosmológico para la existencia de Dios. Y para mucha gente se emocionan que puedes usar un argumento filosófico para comprobar a Dios. Entonces, ¿qué es este argumento? Entonces Aristóteles ve que todo el universo tiene una causa. Él nota, todo lo que se mueve es movido por otra cosa, ¿verdad? No está eternamente moviéndose. Entonces, si ahorita aviento esto, algo lo empujó, no por la eternidad está haciendo así, ¿verdad? Entonces, estas causas forjan una cadena, porque luego mi mano la movió, pero yo soy la consecuencia de mis padres, ellos vienen de sus padres, etc. Estas causas forjan una cadena que se remonta a una primera causa original. Entonces él dice, entonces si razonamos hacia la metafísica, lo que trasciende nosotros, el universo entonces tiene que tener una primera causa impasible que lo mueva y que no es movido por sí mismo. ¿Ustedes ven?
Por lo que parece, está dando un buen argumento para Dios con la filosofía. Eso se llama el argumento cosmológico para Dios. Entonces, Aquino quiso ver una manera de adoptar esto para mostrar a Dios con la filosofía. Pero eso no es realmente lo que enseña Aristóteles. Vamos a ver realmente lo que enseñaba Aristóteles. Él decía que lo que tú y yo llamamos Dios es el motor inmovible. En otras palabras, existe un motor inmovible que es la primera causa. Pero este motor que no mueve a nada tampoco. Ahora, ¿cómo es posible? Él es la razón por la que todo mueve, pero no mueve nada. ¿Por qué? Porque si mueve algo, está actualizándose. Todo lo que mueve se está actualizando. Y Dios no puede actualizarse, no se puede mejorar. Entonces no puede moverse. Vamos a ver cada vez más que esto no es el Dios de la Biblia. Porque todo lo que mueve lo hace para actualizarse. Dios no puede actualizarse, entonces Dios mueve todo como un imán mueve todo. En otras palabras, el Dios, el motor inmovible de Aristóteles, no mueve nada, sino como un imán mueve el metal, pero lo atrae a sí mismo, a actualizarse a sí mismo. Pero es peor aún. Este Dios de Aristóteles es coeterno con el cosmos porque tuviera que moverse para crearlo. No es un creador, no creó el universo es eterno. Es peor aún, el Dios de Aristóteles no sabe que existe el universo. ¿Por qué? Porque es simple. ¿Se acuerdan de eso lo que estamos hablando ayer? No tiene partes. Entonces, el momento que el motor inmovible de Aristóteles, un pagano, filósofo pagano, el momento que diga el universo, hay una división en su mente entre el tú y yo, universo y yo. Y esa división rompe su simplicidad y destruye la filosofía de Aristóteles. Entonces, ¿Aristóteles creó en nuestro Dios? No, ni es el creador, y es coeterno con el universo, y no mueve nada, no hace nada, y ni siquiera sabe que existe el universo. Si pensara en el cosmos, dividiera sus pensamientos y dejaría de ser simple y por ende dejaría de ser Dios. Entonces, la filosofía de Aristóteles fue anatema por la iglesia por los siglos. Nunca fue aceptado eso en la iglesia. Tomás decide bautizarla o legitimarla y solo adaptarla al mezclarla con el misticismo de Seo Dionisio. Ahora, ¿por qué Seo Dionisio? Porque Dionisio el Areopagita de Hechos 17, uno de los conversos cuando Pablo está predicando en Atenas. Pero este Dionisio no es el verdadero, es uno del siglo V o VI, un escritor que fue un místico. Entonces, para ayudar a hacer la adaptación necesaria a Aristóteles, Tomás de Aquino recurrió a su segundo filósofo más confiable, el neoplatónico Pseudo Dionisio. Según Pseudo Dionisio, Dios es la causa eficiente del universo. Ahora miren lo que dice esto. Con solo un poco de ayuda de uno de los discípulos de Platón, Tomás de Aquino pensó que podría rescatar a Aristóteles de su heterodoxia. ¿Qué es heterodoxia? Herejía, algo distinto, heterosexual, hombre con mujer, distinto, no más homo, ¿verdad? Heterodoxia. Entonces, Aristóteles y Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con Aristóteles en muchas cosas, pero le gustaban sus argumentos, ¿verdad? Su razonamiento. Entonces, él va a mezclar lo de Aristóteles con Seo Dionisio, tratando de acomodarlo para que la iglesia lo abrazara. Dionisio fue místico, por lo que su epistemología. Ahora, epistemología es una palabra grande que solo quiere decir cómo sabemos lo que sabemos. ¿Se acuerdan cuando les dije que Aristóteles decía aprendemos de la física a la metafísica? Eso es una epistemología, la manera que aprendemos, ¿ok?
Por lo que su epistemología se basa en la noción de que Dios es totalmente inconocible y que el lenguaje acerca de Dios, incluso el lenguaje en la Biblia, porque Dionisio del siglo 5 o 6, él conocía la Biblia, es en el mejor de los casos meramente simbólico o metafórico. ¿Okay? Aquino va a adoptar esto, que no podemos conocer a Dios, y peor aún, Dios no nos puede conocer a nosotros. El Dios de la Biblia no nos conoce, según Tomás de Aquino. Les voy a mostrar. Él tiene una idea de nosotros al mirarse a sí mismo nomás. Ahora, ¿qué influencia le pudo haber hecho eso, provocado eso? Por místicos y filósofos. Esto era lo único que Tomás de Aquino necesitaba para alinear a Aristóteles con la Biblia. Creía que si Aristóteles y Dionisio podían reconciliarse, entonces Aristóteles y la Biblia podrían unificarse en el proceso. Pero ¿qué están haciendo en el proceso? Están alejando a Dios de nosotros cada vez más. Solamente quieren hablar de la simplicidad de Dios, que Dios es trascendente. Y luego la parte cuando enseñamos la Trinidad, la diversidad y cómo se relaciona con nosotros, hay problemas allí. Tomás de Aquino afirmó que el conocimiento de Dios, ahora es Tomás de Aquino, héroe para muchos, especialmente teólogos y apologistas hoy de repente. Tomás de Aquino afirmó que el conocimiento de Dios puede ser determinado por 3 disciplinas distintas: la teología y filosofía natural basada en la razón, la teología basada en la fe, la Biblia, y la teología filosófica basada en una mezcla de fe y la razón. Es como conocemos de Dios. En otras palabras, escuchen eso porque solo quiero leerles algunas de esas citaciones antes de entrar en la parte donde aterrizamos. En otras palabras, aunque Tomás de Aquino rechazó el deísmo de Aristóteles y el panteísmo de Dionisio, defendió los fundamentos epistemológicos, empíricos y místicos detrás de sus creencias. Y justo cuando piensas que Tomás de Aquino está a punto de decir algo que la Biblia niega, afirma las mismas verdades bíblicas que son incongruentes con su epistemología. Entonces Tomás de Aquino está usando sus argumentos hacia Dios, razonar hacia Dios, pero la lógica lo va a llevar a herejía y se echa para atrás y cambia y pone algo de la Biblia. ¿Sí? Por lo tanto, leer a Tomás de Aquino es frustrante, porque en lugar de permanecer coherente con sus compromisos epistemológicos y seguir su argumento hasta su conclusión lógica y no bíblica, da un giro y afirma la ortodoxia de su fe católica. Aunque Tomás buscó usar la Biblia para guiar y perfeccionar su teología natural, haciendo espacio para la Trinidad de personas, por ejemplo, permaneció comprometido con la epistemología detrás de ella. Ahora, ¿qué quiere decir? Es decir, aunque hizo espacio para la Trinidad, permaneció comprometido con la noción de que la simplicidad de la unidad de Dios es fundamental sobre la complejidad de la triunidad de Dios. En otras palabras, debido a esa influencia filosófica de la necesidad de la simplicidad de Dios, luego él empieza a la iglesia a enseñar que la simplicidad de Dios va por encima y antes, y tiene prioridad antes de las personas. ¿En qué hace eso a nosotros, esa influencia? Dios es demasiado allá para que tenga comunión conmigo al diario. Y aunque fue la Biblia la que impidió a Tomás de Aquino abrazar el deísmo de Aristóteles y el panteísmo de Dionisio, fue la filosofía de Aristóteles y Dionisio la que dio forma a la interpretación de la Biblia por parte de Tomás de Aquino. Mira esto. La teología natural de Aquino es una versión de teología, forma lo que él llama teología natural. Ahora, explico eso. Hay una diferencia. ¿Alguien sabe qué es la revelación general? ¿Han oído eso? Cómo Dios se revela a nosotros a través de la creación y nuestra conciencia. Romanos 1 y 2, Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, etc. Eso se llama revelación general y especial es por la palabra de Cristo.
¿Okay? Revelación especial. Pero ¿quién está haciendo la revelación ahí? Dios. Dios está revelando. Entonces es metafísica a física. Dios está revelando a sí mismo a nosotros. Es metafísica a física. Tomás de Aquino enseña teología natural, que es metafísica. Es física a metafísica. Entendemos a Dios a través del mundo físico que nos rodea. Ahora, ¿usamos argumentos de lo que vemos aquí en la ciencia y otros para apuntar a Dios? Sí, pero no interpreto a Dios con esos argumentos. Entiendo a Dios a través de lo que es revelado en su palabra, porque Dios lo revela. Concluye entonces que Dios no nos conoce fuera de verse a sí mismo. ¿Y ustedes ahora entienden un poco la influencia por qué llegó a esa conclusión? Porque el Dios de Aristóteles no nos puede conocer. El Dios de Dionisio no nos puede conocer. También concluye que todo lo que nosotros sabemos de Dios en su palabra es simplemente una analogía. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos de antropopatismo y antropomorfismo? O el primer día, ¿verdad? Hay analogías en la Biblia. Pero él dice, no, todo lo que dice la Biblia es analogía. Ni siquiera puedes conocer el amor de Dios. Es solamente una analogía. Concluye que Dios no se relaciona con nosotros y llega a ser una forma de teología que se promulga durante el escolasticismo medieval. Y ahora está resurgiendo otra vez en las iglesias evangélicas. Y es el problema, el ver, wow, Aristóteles, por lo que parece, está dando un argumento para Dios. Y luego lo abrazamos y luego decimos, pero todo lo que dice que contradice la Biblia lo voy a ignorar, pero vemos que sí afectó su interpretación de Dios, finalmente. Y eso es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, tengo unas preguntas para considerar. Número 1, ¿Dios es más simple o uno en esencia, se acuerdan? ¿Que diverso en personas? ¿Dios es más uno o es más personas? No tienes que responder, solo haces la pregunta. ¿Dios es más trascendente o inmanente? ¿Él es más para allá o Él es más personal? Dios es tan trascendente o trascendente que no le podemos conocer realmente. Pero el argumento es, pero Dios es tan otro, ¿cómo pudiese un humano entender a Dios? Pues vamos a ver algunas verdades fundamentales de la palabra de Dios sobre el ser humano. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer punto es Dios. Ahí está Dios, el creador. Muy bien. Y vemos que creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó a la humanidad a su imagen. Este Dios, muy allá, pero también muy acá. ¿Okay? Ahora, ¿qué es hecho de su imagen? Les pudiera hablar mucho tiempo cuando enseño sobre ideología de género, me profundizo mucho ahí. Solo quiero hablar de un par de puntos. Número 1, piensa en eso, es como lenguaje así. Esta moneda es una representación de George Washington, ¿verdad? Lo representa. Por eso somos vicerregentes de Dios. Somos profetas entre Dios y su creación. Representamos a Dios sobre su creación. Por eso nos dio mayordomía sobre su creación. ¿Okay? Y también llamado sacerdotal, porque el huerto que Dios creó, ¿se acuerdan del huerto? Es un templo, es el templo de Dios. Y tuvimos un trabajo sacerdotal de llevar el templo de Dios, extenderlo para que sobre toda la faz de la tierra esté llena de la gloria de Dios. ¿Okay? Pero fallamos, obviamente, en el pecado. ¿Se acuerdan de la caída? Ahora bien, ya que Dios es santo, justo y amor, y somos representantes de Dios aquí en la tierra sobre su creación, también debemos ser santos, justos y amorosos, ¿correcto? Y por eso, cuando yo veo Discovery, por ejemplo, Animal Planet, y se ven las hienas que van para robar la presa de una leona o viceversa, yo siempre le echo porras a la leona, ¿verdad? Esas hienas también feas. Pero realmente
si las hienas roban su presa y la matan, aunque no te guste, no me gusta a un nivel sentimental nomás, pero no es un escándalo. Yo no llamo al ejército de México para que vaya a África porque hay una injusticia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la hiena no es una representación de Dios sobre su creación. Ahora, Dios no lo creó violento tampoco. Ese es el efecto de la caída. Romanos 8, 20 al 22 enseña eso. Pero no es un representante de Dios. No es llamado la hiena a ser santo, justo y amoroso. Es la creación de Dios, como somos creación, pero también somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Y una parte de eso es que somos seres éticos. Por eso es un escándalo cuando hacemos algo que va en contra de la ética o la moralidad de Dios o la ley de Dios. Pero déjales digo algo así. ¿En analogía somos seres éticos o somos como Dios en ser seres éticos? Yo quiero argumentar que es lo segundo. Tenemos eso en común con Dios. Directamente somos seres éticos, no solamente en comparación a analogía. La diferencia es que somos falibles y Dios es infalible. Él jamás va a caer, nosotros sí. Y luego, y noten esto, ¿inventamos lenguaje los humanos? ¿Es un invento humano? Y dijo Dios, sea la luz, 5 días antes que hizo Adán y Eva. Por eso dice el salmista, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso dice Vern Poitras en un gran libro sobre la lógica, dice, en el caso del lenguaje, la respuesta que brinda la Biblia es que el lenguaje existe primero que nada con Dios, no con nosotros. Y luego se otorga en forma de dádiva a la humanidad. Dios nos otorgó el lenguaje, pero el lenguaje pertenece primero a Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque Dios nos diseñó de manera para conocerlo directamente, no de manera de analogía. Para ser utilizado el lenguaje en la comunicación divino-humano, para que Dios habla con el humano y el humano con Dios, y así como la comunicación humano-humano, cuando yo hablo con Richard y Richard habla conmigo. Uso del lenguaje tiene lugar en 2 niveles distintos, a nivel divino y a nivel humano. Así que Dios se ha comunicado con nosotros y luego nosotros nos comunicamos, y por eso en el matrimonio debo recordar a mi esposa quién es en Cristo cuando tiene debilidades. No decirle, ya ves, te dije. No, porque ese lenguaje, ese rol de Jesús y la iglesia debo yo reflejar. Pero ese lenguaje y comunicación procede de Dios, no es un invento humano. La Biblia indica que la distinción entre el creador y la criatura es fundamental. Al mismo tiempo, precisamente porque Dios es creador todopoderoso, puede revelarse verdaderamente a los seres humanos a través del lenguaje que Él mismo ha ordenado para tal fin. Yo puedo hablar directamente con Dios. Puedo llegar a su trono de gracia porque tengo un mediador. No es por analogía, no es fingiendo, no es que, como dicen los filósofos, es una analogía de algo, pero un día quizás tendré oportunidad. Es real. El Dios trino, el único Dios verdadero, puedo hablar con Él. Puedo conocer a Él. Puedo tener comunión directa con Él. Más real que mi comunión con ustedes en este momento. Todo esto de la Trinidad no es para que aprendamos términos teológicos. Es para luchar. Cada generación en la iglesia tenemos que volver a esto. El Dios trino es muy otro, transciende, santo y es personal. Así que somos seres relacionales también.
Para que la comunicación sea efectiva, debe existir un punto de conexión o similitud entre el que transmite y el que recibe la información. Para la humanidad, esta conexión fue establecida por Dios cuando creó al hombre a su propia semejanza racional y ética. Entonces, no solamente somos éticamente hechos a imagen de Dios, tenemos ese punto en similar con Dios, aunque Él es infalible, también nos hizo seres racionales. Somos las únicas criaturas que podemos pensar, aquí en el universo al menos, en algo abstracto. Ningún animal puede pensar en algo abstracto. El animal puede tener su idea del gato, pero no puede pensar, los gatos serán animales que viven. Eso es pensar abstracto del gato, no solamente ver el gato y responder. Eso son las matemáticas, son abstractas. Pensamiento abstracto es algo que tiene que ver con la imagen de Dios. Dios pensó y hizo y nos dio una capacidad de pensar de manera abstracta que ninguna otra criatura puede hacer. Cuando hablamos de la racionalidad, tenemos que mencionar la lógica. Ahora, solo hay un absoluto, Dios mismo. La lógica es un aspecto de su carácter, porque expresa la coherencia de Dios, la fidelidad de Dios. La coherencia y la fidelidad pertenecen al carácter de Dios. Podemos decir que son atributos de Dios. En otras palabras, ¿han escuchado de la ley de no contradicción? Dos cosas opuestas no pueden ser ciertas en el mismo lugar de la misma manera, en el mismo tiempo. Mi esposa es embarazada y no embarazada, pero nunca lo ha sido en el mismo tiempo. Ella ha estado embarazada, ella ha estado no embarazada, pero nunca ha estado ambos en el mismo tiempo. Eso es la ley de no contradicción. Y eso es un reflejo, esa lógica, de que Dios nunca se contradice. ¿Okay? Él diseñó esta creación para reflejar eso. La lógica es personal. Escuchamos a Bruce decir eso ayer y empecé porque sabía que lo iba a mencionar. Porque los filósofos, Aristóteles, y van a decir que la lógica es impersonal. Y la lógica, el estudio formal de la lógica empezó con Aristóteles. Y van a decir que es impersonal. No está reflejando a ningún Dios. Es solamente así son las cosas y ya. 1 más 1 son 2, ya. No, 1 más 1 son 2. Porque está reflejando la lógica de Dios. ¿Okay? La coherencia de Dios. La lógica es descriptiva de la manera coherente en que Dios ordenó el mundo y apunta a los atributos de coherencia, inmutabilidad, fidelidad y veracidad de Dios. 1 más 1 siempre serán 2 de manera abstracta, porque Dios no cambia y esa lógica matemática refleja atributos de Dios. No sé si nunca han pensado en eso. Ok, hagamos una prueba rápido porque estamos siendo muy técnico aquí. Porque sí, todo esto es para aterrizar y ser muy litúrgico y pastoral. Pero piensa en esto. ¿Pueden pensar en un círculo azul en su mente? ¿Pueden pensar en un círculo azul? Ahora, ¿pueden pensar en un círculo amarillo? ¿Ya tienen la imagen? Ok, imagínense un caballo que han visto aquí o en una película. Cualquier caballo, o invéntalo en tu mente. ¿Pueden pensar en ese caballo? ¿Han visto en toda su vida un caballo verde? No, pero imagínalo. Un mundo donde los caballos son verdes. ¿Los puedes imaginar? ¿Lo puedes imaginar? ¿Ya tienen la imagen? Ok. Dibuja en tu mente un círculo cuadrado. No puedes, ni siquiera en tu imaginación. Piénsalo, porque es ilógico, ni siquiera lo puedes pensar en tu imaginación. Pero puedes pensar en la posibilidad de un caballo verde en otro planeta, porque eso no sería una contradicción a Dios. Pero un círculo cuadrado, por eso nunca han escuchado, hay una roca tan grande que Dios puede hacer una roca tan grande que no puede levantar. ¿Han oído eso? La respuesta es no. Entonces, ¿Dios no es todopoderoso? No, en ese sentido no.
Dios no puede hacer cualquier cosa. Eso es error. Eso es error. Todopoderoso no quiere decir que Dios puede hacer lo que sea. Dios sí, hay cosas que no puede hacer. Dios no puede mentir, no puede pecar y no puede ir en contra de la lógica, porque es un atributo de sí mismo. Piensa en esto. ¿Puede Dios pecar? ¿Puede? ¿Tiene la capacidad de pecar? No. Entonces, todopoderoso quiere decir que Dios todo lo puede hacer de acuerdo a su voluntad que concuerda con sus atributos. No es todo lo puede hacer. Ok. La lógica de Dios es infalible e omnisciente, obviamente, pero mi entendimiento, mi comprensión de la lógica es falible y limitada. Por eso no me puedo apoyar en mi propio entendimiento. No te apoyes en tu propia prudencia, porque mi comprensión de la verdad es muy limitada y afectada por el pecado también. Eso se llama. Pero por eso dice en Job, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Dios es quien da entendimiento al hombre. No son los sabios los de mucha edad, no. Ni los ancianos entienden el derecho, sino Dios es quien da el entendimiento. Salmo 94, Él castiga a las naciones, no reprenderá, no sabrá Él que enseña al hombre la ciencia. En otras palabras, aunque Dios me hizo un ser racional, yo tengo que apoyarme en la revelación de Dios, porque mi razonamiento es fallido y también es torcido por el pecado. Yo me apoyo en cómo Dios se ha revelado, no mi razonamiento. Y también Dios no nos ha dejado a nosotros para que nosotros digamos qué es el bien y el mal. Dios nos ha dado su ley. Porque nosotros nos justificamos qué es bueno y malo. Siempre lo hacemos. Ahora noten esto. Después del break les prometo que es más fácil. Pero todavía me siguen, ¿verdad? Dice el don Cornelius Van Til: nuestra visión de la realidad o del ser implica una visión del conocimiento y de la ética, así como nuestra visión del conocimiento y de la ética implica y se basa en nuestra visión del ser. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estos tres se conectan. Y es verdad. Esto es lo que enseña la Biblia. Si tú niegas a Dios, ¿eso te va a afectar a la humanidad moralmente? ¿Podemos vivir de una manera que agrada a Dios, pero en nuestros corazones y mentes negando a Dios? No. Y si negamos a Dios, ¿podemos vivir con un razonamiento neutral? No. La Biblia enseña que el razonamiento del hombre está envanecido, y también en a los Efesios, Pablo dice que el razonamiento está entenebrecido. Así, y eso es solamente lo que está diciendo Van Til. Ahora, tengo una citación más para terminar este cuadro aquí, y me aguanten esa parte y ya es fácil, ¿ok? Aguánteme esta parte, ¿ok? Estas tres cosas, ¿cuáles tres cosas? Estas aquí, ¿ok? Dios, revelación de Dios, la ley de Dios. Estas tres cosas, el ser divino de Dios, la revelación divina de Dios y la ley de Dios, son el fundamento para la sociedad. Y no es casualidad, escuchen esto, que también respondan a la pregunta más básica de cada una de las tres grandes ramas de la filosofía. Vimos tres cosas y hay tres ramas de la filosofía. ¿Cuáles son? La ontología. ¿Pueden decir ontología? Ontología solamente es una palabra bonita para decir qué es la esencia de la realidad o qué es la realidad última. ¿Qué es lo que unifica toda la diversidad? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es la fuente de todo? ¿Okay? Y luego la segunda es epistemología. ¿Pueden decir epistemología? Muy bien. Y ya les enseñé eso. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Es por el razonamiento humano? ¿O Platón de formas de antes? ¿De como otra vida? ¿O es empirista como
Aristóteles, empirismo, empezamos en ceros y todas nuestras experiencias, vamos aprendiendo cuál es la autoridad para el conocimiento, el método, epistemología. Y luego la ética, ya saben, la ética, quién decide lo que está bien y lo que está mal. Esas son las tres grandes ramas de la filosofía. Y aquí están la respuesta. Dios soli Deo gloria. Para Él está todo. Él es el creador de todo. Él es quien sostiene a todo. Para todo sea Él. Él es el autor del universo, de nuestro ser. Y luego, Él se ha revelado para nuestra autoridad epistemológica para saber. Y también nos ha dado su ley en la ética. ¿Ok? Ahora bien, viendo la lógica, no tengo que leer todo esto. Solo Él está diciendo, hay dos maneras de ver la lógica y Él sugiere que veamos la correcta. La donde sometemos nuestros pensamientos a la autoridad de Cristo o optamos por autonomía. Mi razonamiento autónomo, yo hago lo que... Aquí el que manda soy yo, dice mi cerebro. Aquí el que manda soy yo. Yo soy el rey. Yo digo lo que es verdad y no por mi razonamiento. Eso sí. Entonces, Él dice que hay estas dos maneras. ¿Ok? Y Él sugiere que sea la de someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero cristianos a veces sienten que necesitan ser relevantes en el mundo pagano y optan por otras autoridades, como hizo Aquino con la metafísica, con la epistemología de Aristóteles mezclado con Dionisio. Entonces, ¿se acuerdan de epistemología? ¿Se acuerdan de ese punto allí? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? En esto está rechazando partes de la palabra de Dios y lo cambia por el empirismo, y luego eso ahora forja un Dios resultante del empirismo. Por eso llega a decir, Dios no nos conoce y nosotros no lo conocemos a Él. Porque ha cambiado su epistemología de la revelación de Dios a la epistemología del empirismo, de mis experiencias humanas. Entonces, de particular interés es que su libro, el resumen de teología, Suma Teología, comienza con una discusión de Tomás de Aquino, comienza con una discusión enfática sobre la simplicidad de Dios. Les hablé de todo eso solo para que estemos en la misma página. ¿Ok? Enfatiza mucho la simplicidad de Dios, pero para Tomás de Aquino el tema es tan dominante que resulta difícil ahora explicar las tres personas. El lado que Dios se relaciona contigo y conmigo. Yo no sé de ustedes, yo necesito saber que Dios está conmigo. Que no es tan otro, que también es inmanente. Y hay veces en la vida cristiana, si no lo tienes por seguro, ni sé cómo vas a dormir esta noche. Hay a veces que vas a perder un hijo. ¿Alguien aquí va a enterrar a su pareja? Piensa en esto. Todos aquí, a menos que Cristo venga antes, o tus hijos te van a tener que enterrar a ti o tú a ellos. Son tus únicas dos opciones. Necesito un Dios inmanente también. Voy a necesitar saber que Él está allá conmigo. Hay comunión con Él, que es real, que no es por analogía, que es real. Pero eso no es para ahora decir, olvídate de la simplicidad y la trascendencia de Dios. No, pero Dios finalmente es trascendente, finalmente es tres. Punto, porque es la Trinidad. No empiezo con simplicidad ni eso, no, yo empiezo que Dios es Trinidad. Punto, allí. Dios es Trinidad y voy a razonar de allí con la palabra de Dios para conocerlo. Y ese es para mí, al menos, es el punto final que yo quería, al menos personal, para este conversatorio. Y luego vamos a ver después del descanso algunas cosas prácticas. Y luego, la próxima vez que tengan la cena del Señor, yo espero que va a ser algo nuevo para ti que nunca hayas experimentado, para muchos.
porque vamos a ver si la cena del Señor es un medio de la gracia o solamente es un recordatorio. Pero no soy católico, no empiezan a decir, va para herejía, pero tienen que esperar para ver. Les animo, antes que se acaben estos libros, si se van muy temprano en la mañana, esta es la última noche que están estos libros, La Trinidad Olvidada de James White, uno de mis profesores, gran maestro de la Trinidad. Les animo a que vean más lo que está en la mesa de la EBI, también de Respuestas de Génesis, pero nuevamente recomiendo este libro y que una vez que se van estos con ellos. Pero muchas gracias y perdón, para aterrizar primero tienes que volar, ¿no? Entonces volamos un rato. Ok, nuevamente estamos viendo aquí esa énfasis en la simplicidad y por encima de que es 3 personas, eso nos aleja de Dios en nuestra mente, en nuestra comunión, como nosotros nos sentimos, nuestra adoración, nuestra lectura bíblica, eso nos aleja de Él. Ahora, no nos aleja literalmente, por decir, geográficamente o en relación, sino subjetivamente, la experiencia, ¿no? Y sigue este autor con la fuerte prioridad de la esencia está antes de las personas. El resultado es una doctrina de Dios fundamentalmente impersonal. Llegamos a un Dios impersonal. Sin embargo, lo llamativo de Tomás de Aquino es el lugar que le da y el énfasis que le pone. Ahora, dice Jeffrey Johnson una vez más, aunque anteponer la simplicidad de Dios a su diversidad puede resaltar su carácter absoluto y trascendente, lo hace al costo de su relacionabilidad e inmanencia. Un Dios que es completamente otro es un Dios que es completamente inconocible. Un Dios inmóvil es un Dios indiferenciado. Y un Dios sin diferenciación es un Dios no trinitario, que no puede crear, comunicar ni relacionar. Ahora, veamos un poco la historia de la iglesia muy rápido, lo que decían. Mira, Agustín de Hipona, el siglo 4 y 5 después de Cristo, mira lo que él dijo acerca de la Trinidad, la pluralidad y la unicidad. Para Dios es lo mismo ser poderoso o justo o sabio o cualquier otra cosa que puede decirse de su multiplicidad simple o simplicidad múltiple para significar su sustancia. Esa me encanta. No es el trabajo de un ser humano decir, filosóficamente hablando, debo poner algo como, por ejemplo, un atributo de Dios por encima del otro. Y mira, Gregorio Nacianceno del siglo IV dijo, mira esto, tan pronto que concibo el uno, soy iluminado por el esplendor de los 3. Tan pronto como los distingo, vuelvo al uno. Cuando pienso en cualquiera de los 3, pienso en Él como el todo. Y mis ojos se llenan y la mayor parte de lo que estoy pensando se me escapa. No puedo captar la grandeza de aquel para atribuir una grandeza mayor a los demás. Cuando contemplo los 3 juntos, solo veo una antorcha y no puedo dividir ni medir la luz entera. Ahora Calvino va a citar a él. Y dice, ese pasaje de Gregorio Nacianceno me deleita enormemente. No puedo pensar en uno sin verme rápidamente rodeado por el esplendor de los 3. Ni puedo discernir los 3 sin volver inmediatamente al uno. Vern Poitras en su libro El misterio de la Trinidad dice, la dificultad es que a menos que comprendamos que el carácter trinitario de Dios es ontológicamente básico, solo es Trinidad. No tenemos que poner parte de como dividirlo en partes y poner uno en contra del otro. Si no entendemos eso, haremos lo mismo que Aristóteles. Usaremos la razón autónoma. Autonomía, auto es uno, nomía es ley, soy una ley a mí mismo. Aquí el que manda soy yo, recuerda mi cabeza, yo mando. Usaremos la razón autónoma
para producir un sistema último de categorías. Y luego terminamos usando un marco de categorías que prioriza la unidad o prioriza la diversidad. No debemos dar prioridad a la unicidad ni a la diversidad, solo Dios es Trinidad. Y luego lo explicamos como en este conversatorio. Y vamos a ver la razón. Es muy hermoso cuando lo vemos. Les va a encantar, porque es la palabra de Dios lo que vamos a ver. Es decir, aceptamos algún tipo de priorización en lugar de empezar por la Trinidad. ¿Ves? Cuando hacemos eso, empezamos dando prioridad entre Dios en sí mismo, en vez de empezar con la Trinidad. Si hacemos eso, no aceptamos la ultimidad de la unidad y la diversidad en la Trinidad. Y así no partiremos de la Trinidad para considerar cómo Dios pudo haber creado el mundo con una estructura de unidad y diversidad en armonía con quien Él es como Dios trinitario. En verdad, Dios es a la vez absoluto y personal. Él es trascendente y inmanente porque es una Trinidad formada por una sola esencia y una pluralidad de personas. Esto permite que Dios sea ontológicamente distante. Ontológicamente, ¿se acuerdan? Esencia. Dios en esencia es distante a mí. Y yo no soy como dijo el falso predicador de Latinoamérica, somos Jehová Junior. No somos Jehová Junior. En esencia, Dios es muy otro a mí. Yo soy creado, Él es el creador. Él es eterno, yo soy temporal. Él es infalible, yo soy falible. ¿Verdad? Yo soy la creación de Él. Entonces soy ontológicamente distante a Él y moralmente soy similar a aquellos. Él es similar a aquellos creados de su imagen y semejanza. Por eso, gracias a Dios en Cristo, nos está haciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Ahora, similar no quiere decir que yo soy santo como Dios es santo. No, yo debo ser santo porque Dios es santo. Yo no me comparo con Él, no malentiendan eso. ¿Ah? Sin embargo, para Tomás de Aquino, la frase Dios es amor es totalmente metafórica. Imagínate, estás en el hospital con hijo tuyo con cáncer. Y dice el filósofo teólogo, pero el hecho de que Dios es amor, eso es metafórico, porque Dios es muy simple, muy lejano para que tú conozcas a su amor. Debido a que Dios trasciende todas las categorías de pensamiento, no tenemos idea de cómo se relaciona realmente el concepto de amor con la esencia oculta de Dios. Eso es lo que estos nuevos que están retrayendo Aquino otra vez. Tomás de Aquino sostuvo que la noción humana de que Dios es amor es simplemente una parte de la manifestación creada de Dios. Pero según las Escrituras, al saber que Dios es amor, sabemos algo verdaderamente, aunque no exhaustivamente, sobre la esencia ontológica de Dios. Yo conozco a Dios. Yo vi su gloria en la faz de Cristo y fui salvo. 2 Corintios 4:6. Yo lo conozco. Tú lo conoces si estás en Cristo. Y si tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por la fe, tenemos algún conocimiento experiencial y real de la esencia de Dios en nuestros corazones y mentes. ¿Qué dice 1 de Juan? Porque el amor proviene de Dios y el que ama de Dios ha nacido y conoce a Dios. Conocemos a Dios. En otras palabras, nosotros conocemos a Dios porque hemos razonado hacia Él y tomado de nuestras ideas y los proyectamos a Él. ¿Qué dice Romanos 1:18-19? Piensa en esto nuevamente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que el hombre no llega a la verdad razonando hacia la verdad. La verdad ya le es revelada y el hombre detiene eso como un balón de la piscina. Nunca en la alberca, la piscina, han tratado de meter un balón adentro. Una vez que lo tengas bajo agua, ¿lo puedes soltar? No, si quieres que se mantenga bajo agua, ¿qué tienes que hacer? Constantemente estarlo deteniendo bajo el agua, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí.
esa noción, esa idea de que nuestro pecado, Dios se revela a nosotros y en nuestro pecado constantemente estamos deteniendo esa verdad. No razonamos hacia la verdad, sino Dios se reveló a nosotros. Ahora, ¿sí razonamos? Sí, pero en base a lo que Dios ha revelado en mi corazón. Porque también reveló su ley en mi corazón, Romanos 2. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué dice? ¿Con su razonamiento un día llegarán? No, les es manifiesto. Y tenemos aquí, hablando con Bruce en el break, como Bruce ha trabajado mucho con exégesis, ¿no? Y en esta parte les es manifiesto. Es muy importante, ¿verdad? Bruce, en el Nuevo Testamento, cuando uno es el pasivo, no lo hice manifestar, nos es manifiesto, ¿verdad? Entonces, si les es manifiesto la verdad de Dios, ¿quién está revelando y quién está razonando? Dios está revelando. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Entonces, eso quiere decir que debemos ver la creación y deducir que debe haber un creador, o Dios se está revelando hacia nosotros con la creación. Yo creo que primero Dios se está revelando a nosotros. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios. No razono hacia los cielos para luego ver si reflejan a algún Dios. Ahora, no estoy diciendo que no usamos el razonamiento. Solo hay un orden y prioridad, ¿no? Y mira este texto. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo, ¿qué dice? Mis hermanos, las personas en las tribus más lejanas conocen a Dios. Y lo que Dios se les ha revelado, con su pecado lo detienen. Ahora, ¿saben que Dios es trino? No. Pero es de su eterno poder y deidad. Ustedes pueden imaginar Dios condenando a gente diciendo: hubieras razonado las matemáticas correctas y el pensamiento para llegar a haber concluido que soy Dios, y como no hiciste esa cadena de pasos de razonamiento y silogismos, vas al infierno. No. Dios es quien se reveló a nosotros. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, no es que nosotros razonamos hacia Dios, sino Él, de metafísica a física, Él se ha revelado a nosotros, revelación general y especial. Y muchas cosas podemos aprender de Dios a través de estos dos. Solo unos ejemplos. Revelación general, puedes deducir que Dios es uno. Puedes ver los argumentos del apóstol Pablo en Atenas. Y dice: Dios ha tenido paciencia con ustedes, pero dos de sus poetas, uno más poeta, uno más filósofo, que él cita allí, ellos llegaron a unas verdades de Dios, porque les fue revelado. Así que Pablo lo dice, así que acércate a Dios, Él es tu amigo. Él dijo: arrepiéntense. Gente que nunca había visto las Escrituras dijo: arrepiéntense. Hubieran sabido que Dios es el creador eterno, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. En Romanos 1, Él es todopoderoso, Él es deidad, tiene personalidad, no es una fuerza poderosa, como dijeron un testigo de Jehová, el Espíritu Santo, impersonal. Que Él es santo, porque Pablo los acusa en Atenas de eso, que Él es personal también. Y su aceidad, que Él es independiente de nosotros. Él no está dependiendo en mí.
Estoy sacando mucho esto de Hechos 17 y Romanos 1. Pero en la revelación especial, que Dios es uno, que transciende, que también es diversidad en la Trinidad. Pero eso es solamente por la revelación especial, como ya aprendimos este fin de semana con ustedes. Que es personal, que es justo, que es amor, que es y luego Cristo. Él perdona, tiene gracia, etc. No es exhaustiva la lista aquí, pero Dios se ha revelado a nosotros. Y ahora llegamos a eso y luego tengamos tiempo de interacción y ver lo que los otros hermanos digan, porque ya estoy llegando a donde quise llegar. Mis hermanos, esto es el deseo del apóstol Pablo para la iglesia y no es el deseo, el deseo del apóstol Pablo no es fuente de esto, sino el texto es inspirado por Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, aprendimos ayer con Bruce, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Pues pensemos en la gracia del Señor Jesucristo. La gracia del Hijo. ¿Nunca has considerado eso? Ahora, ¿el Padre tiene gracia? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo? Sí. Pero Dios quiere enfatizar la gracia del Hijo aquí, a nivel muy personal con cada uno. Miren lo que dice 2 Corintios 8:9. Piensa en la gracia que Dios ha tenido, Cristo ha tenido conmigo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Santo Hijo que Isaías vio en Isaías 6 fue el Hijo, según Juan, el apóstol Juan. Imagínate el amor en la comunidad en la Trinidad por toda la eternidad. Y un momento, un tiempo en la creación, el Padre vio al Hijo y más o menos dijo, Dios te maldiga. Es lo que dice Gálatas 3. Porque el que no conoció pecado fue hecho pecado por ti, por mí. Imagínate la interrupción en esa comunidad de la Trinidad para que el Padre lo maldiga. Piensa en esa gracia de Jesucristo. Siendo rico, siendo el Rey soberano, se hizo pobre, se humilló a sí mismo. Piensa en esa gracia. Es muy personal. Es muy personal. Dice Sam Waldron sobre esa parte de la gracia del Señor. Así que la gracia del Señor Jesús es su maravillosa virtud personal y cualidad de bondadosa condescendencia. Traspasa todos los límites de su infinitud, la finitud, de su santidad, nuestra comunidad, etc. Esa es condescendencia. Eso es la parte personal. Humildad compasiva y sumisión misericordiosa. Es esta gloriosa característica personal la que lo hizo dispuesto a bajar de la gloria para morir en nuestro lugar y por nuestros pecados. Esta cualidad, esta gracia es nada menos que divina y majestuosa. Pero si esto te impresiona, ahora les va a caer el 20. El amor de Dios. El Padre no es un demiurgo, enojado, solo queriendo condenarte, pero Cristo dice, ay, pobre de él, no. Como hizo María cuando quiso que, por favor, hazme un paro. ¿Cuándo es la última vez que has pensado en esto, el amor del Padre? Porque usualmente cuando pienso en amor y sonrisas y gracia, pienso en la versión norteamericana de Jesús. Ay, eres mi amigo, eres mi amigazo. Ok, ten cuidado. Jesús, mira lo que Pablo dice acerca de Jesús. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Quién va a juzgar al mundo? Por aquel varón. ¿Cuál varón? A quien designó, dando fe a todos o comprobando a todos, digno de la fe, con haberle levantado los muertos. ¿Quién fue levantado los muertos? Cuando Cristo viene es el amigazo del alma de todo el mundo. Los va a condenar. Serán lanzados al lago de fuego.
Ahora, ¿estoy diciendo que Cristo no tiene gracia? No, voy a llegar a un punto. Escucha esto muy bien. Pero primero vamos a Apocalipsis 6. 15, 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? En otras palabras, mis hermanos, si el Padre no te hubiera escogido por nombre, Cristo sería tu juez. Cristo sería la persona que menos yo quiero ver. Sino porque el Padre lo envió a morir en tu lugar. ¿Cuándo es la última vez que has adorado al Padre? Si estás en Cristo, es porque el Padre te nombró. Él te eligió. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado. Así que los jóvenes con barba, y yo tengo barba también, alguien que va a ver esto después, que tienes tu camisa de Lutero o tu camisa así de Calvino y te crees el muy acá reformado, ok, deja de decir a la gente: no es porque nos amó, es para su gloria, aleluya. Oh, cállate. Eso se llama una falacia de bifurcación. Solo estás dando dos opciones: Dios me salvó por su gloria o porque me amó. ¿Por qué lo pones uno en contra del otro? Lo hizo aquí en el mismo texto, lo hizo para su gloria y también lo hizo en amor. El Padre me amó, por eso me predestinó, por el puro afecto de su voluntad, no porque vio algo en mí que valió la pena. Y fue por amor que te predestinó, pero también finalmente es para su gloria. Y esos dos no se contradicen. No se contradice el amor de Dios con su gloria. ¿O crees que Dios no es capaz de amarme y salvarme por su amor y a la vez porque quiere ser glorificado? ¿No puede? ¿No es capaz de hacerlo? Entonces, mis hermanos, escúchenme muy bien esto. Piénsalo. Desde la eternidad pasada, si estás en Cristo, el Padre te eligió por el puro afecto de su voluntad. No hubo nada en ti que le impresionó. Nada. Y aún te eligió. Y si no fuera por eso, Cristo ahora sería la persona que tú menos quieres ver. Porque cuando Él viene vas a pedir suicidio. Porque no puedes tolerar estar en su presencia. Como Él viene como juez, con ira. Y el hecho de que tú y yo podemos gloriarnos en la gracia de Cristo hoy es por el amor del Padre. Esto debe afectar tu adoración, tu gratitud con el Padre. Quizás el Padre no es ese demiurgo enojado del Antiguo Testamento. Quizás Dios Trino es amor. Dios Trino es santo. Dice Samodren sobre esta parte: Pablo atribuye la gracia de nuestro Señor Jesucristo al amor de Dios Padre. Comienza con la obra de Cristo y la rastrea hasta la obra de Dios Padre. Aquí aprendemos que es la obra peculiar del Padre en la salvación, planearla o crearla. Él es quien nos escoge o elige para que seamos santos. Él es quien en amor nos predestinó a adopción como hijos. Mira lo que dice al final: es del corazón y del amor de Dios Padre que en última instancia brota la salvación. Nuestro Dios es amoroso. No solamente la versión mental que tenemos de un Jesucito bien sonriente o triste, de la cultura. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y finalmente la comunión del Espíritu Santo. Y aquí es donde se va a armar quizás un debate. Y si se vale. La comunión del Espíritu Santo.
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La comunión del Espíritu habla del Espíritu como el que realmente nos renueva. Mora en nosotros, nos hace santos, nos da certeza respecto a nuestro buen estado ante Dios. La Biblia lo llama espíritu de verdad, espíritu de vida, espíritu de santidad, espíritu de sabiduría, espíritu de adopción. La obra del Espíritu Santo es efectuar la salvación en nosotros de manera subjetiva, interior y personal. Esta es la rica gracia, la obra peculiar del Espíritu Santo en la salvación. Pablo lo describe aquí como la comunión del Espíritu Santo. Pablo desea para los creyentes de Corinto la presencia creciente del Espíritu Santo en estas obras especiales suyas. Quiere que tengamos presente con nosotros el Espíritu como aplicador de la salvación. Y hay que llegar a una aplicación con el Espíritu Santo, porque tenemos miedo al Espíritu Santo, porque hay tanto abuso del Espíritu Santo que nosotros no lo queremos mencionar, especialmente nosotros aquí los bautistas, ¿verdad? Pero ¿por qué no vemos algo bíblico del Espíritu Santo, de su obra, la comunión con Él? Veamos la cena del Señor. ¿Qué aprendemos de la cena del Señor? Es meramente simbólico, ¿eh? Simbólica. Yo les voy a poner aquí que no. Tiene que ver con comunión real, verdadera, real, experimental con Cristo a través del Espíritu Santo. No me malentiendan, no estoy diciendo que creo en transubstanciación, que enseña la Iglesia Católica Romana que el pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, y así recibimos a Cristo no por la fe, sino por la hostia y por Eucaristía. Eucaristía quiere decir gracias, y primero lo vemos usado en el didache o didaque, que es en segundo o tercer siglo se empezó a usar como en una iglesia se pusiera, aquí son los bylaws, reglamentos cuando se bautiza. Si no hay agua corriendo, entonces se usa agua estancada. Si no hay agua estancada, se puede usar gotas. De hecho, debate para otro día, para los que dicen que se puede bautizar con gotas de agua. El Dirache dice que solo se puede si no hay agua corriendo estancada. Así que desde antes sabemos que bautizaban por inmersión, pero eso es otra cosa. Ok, no estoy diciendo esto. ¿Es la cena del Señor un medio para la gracia, para la salvación? No. Somos salvos por la fe, solo por la gracia, por Cristo. Amén, amén y amén. ¿Verdad? ¿Pero eso quiere decir que no es un medio de la gracia? No. No quiere decir que no sea medio de la gracia. No es un medio de la gracia para la salvación. O, mejor dicho, no es un medio de la gracia soteriológica. Ahora, tampoco estoy diciendo consubstanciación que enseñó Martín Lutero, que no se convierte en la sangre, en la sangre, el cuerpo de Cristo, la hostia, etcétera, sino es con eso, tampoco. Pero tampoco creo que es meramente simbólica, que es lo que enseña la mayoría del evangelicalismo hoy. Y yo creo que lo hicimos eso como reacción, porque en la confesión bélgica, la confesión Westminster, la confesión bautista, todos enseñan que es un medio de la gracia. Solamente apenas reciente, como somos reaccionistas, hemos dicho que solamente es un símbolo. Eso tiene mucha importancia. Mira esto. Veamos la bautista. Los que reciben dignamente esta ordenanza, esa es la confesión de Londres bautista, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente del Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. Tiene que ver con comunión. Y no es comunión solamente entre nosotros, también con Dios. Pero les voy a mostrar en las Escrituras para terminar, y luego termine yo con mi participación y
¿Pueden ya decirme que soy hereje o podemos responder preguntas? Sí. Mira, sigue, el cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal. Amén, ¿verdad? Sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Ahora, meramente simbólico, les quiero animar a que lean un libro de un hermano bautista reformada, se llama Richard Barcelos. Lo he tenido por 4 materias y empecé a buscar, quiero leer más lo que enseña este hermano. Y este libro salió en español, creo el año pasado ya, en español. La Cena del Señor como medio de gracia, más que un recordatorio. Y él dice lo siguiente, les voy a llevar un texto de muchos, les voy a dar la lista. Defino los medios de gracia como los sistemas de entrega que Dios ha instituido para traer gracia. Es decir, poder espiritual, cambio espiritual, ayuda espiritual. Todo lo que ayuda aquí es un medio de gracia que lleva eso, ¿no? Fortaleza espiritual, bendiciones espirituales a las almas necesitadas en la tierra. Eso es un medio de gracia que promueve eso en tu vida. La gracia viene de nuestro Padre a través del Hijo por el Espíritu ordinariamente junto con los medios ordenados. Los medios de gracia son aquellos conductos a través de los cuales Cristo altera, modifica, ajusta, cambia, transforma y desarrolla las almas en la tierra. Mi respuesta es que la Cena del Señor es un medio de gracia por lo que el Espíritu Santo hace en las almas de los creyentes cuando las iglesias locales participan de ella. El Espíritu efectúa o realiza la comunión presente entre el exaltado Redentor y su pueblo peregrino en la tierra. O se puede expresar de esta manera: la Cena del Señor es un medio de gracia a través del cual Cristo está presente por su naturaleza divina y a través del cual el Espíritu Santo nutre las almas de los creyentes con los beneficios obtenidos para nosotros en la naturaleza humana de Cristo, que ahora es glorificada y en el cielo a la diestra del Padre. En otras palabras, ustedes saben que vamos a tener físicamente con Cristo las bodas del Cordero, ¿verdad? La Cena del Señor, el Cristo divino el Cristo, Dios, el Hijo, estamos en comunión con Él más cercano, yo creo, a nivel corporal hasta ese día. Ahora, vemos lo que dicen las Escrituras rápido. Según las Escrituras, la Cena del Señor es un medio de dar gracias. Y aquí están los textos. Ahora sí voy a dejar los PDFs con Richard, así que lo pueden molestar a él si quieren copias. Es una cena pactual que muestra el pacto. Es una ordenanza memorial y eso todos estamos de acuerdo. Pero no solamente es memorial, ese es el punto. Una presente comunión. Y esa es la parte que les voy a demostrar en las Escrituras. Una anticipación escatológica. Haz esto hasta que venga. Estás anunciando su muerte, su resurrección y entonces es algo escatológico. Así es lo que viene. Bendiciones espirituales del Espíritu Santo. Tiene que ver con eso. Ahora, solo tengo tiempo para una presente comunión. En la próxima vez que tengas la Cena del Señor, realmente solamente tenemos que leer esos 2 versículos, uno de los 2, y hacer a todos sentir que les va a caer un relámpago. Si no se arrepintieron del momento cuando perdieron la paciencia con el niño en el camino a la iglesia, ponte a la prueba, hermano, se va a salir un relámpago. Ese es el propósito de la Cena del Señor. O debe ser algo mucho más rica. Y saber, hermanos, estamos en comunión con el Cristo resucitado, haciendo esto por medio del Espíritu Santo. Pues tengo que comprobar una declaración tan atrevida, ¿verdad? Pues, ok, lo voy a hacer. 1 Corintios 10, 14, 17. Por tanto, amados míos, ahora van a ver por qué estoy citando desde el 14. Huid de la idolatría.
como a sensatos os hablo, juzgar vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Noten que lo puse en 2 colores. Y es a propósito. En la cena del Señor tenemos comunión con nosotros. Ese es el color amarillo en el texto. Pero también dice que tenemos comunión con el Cristo resucitado. ¿Y cómo lo sé también? Porque ¿qué es lo que dice el versículo 14? ¿Qué es el contexto? En contra de la idolatría. La cena del Señor ciertamente tiene aspectos horizontales, la comunión entre nosotros, y sociales, ¿verdad? Pero 1 Corintios 10:16, a la luz del argumento de Pablo contra la idolatría, esta parte, ¿ven la idolatría ahí? Él está tratando con su naturaleza en términos de su aspecto vertical, aquello con lo que comulgamos, no el hecho de que estemos comulgando. Hay un aspecto de comunión con Dios. No idolatren. Estás en comunión con el Dios verdadero. Y también con la iglesia. El siguiente versículo. Y luego llegamos a esa parte. El Espíritu Santo es el agente divino comisionado por el Padre para entregar bendiciones redentoras o espirituales a las almas de los hombres en la tierra. Su obra en la aplicación de la redención es dar paso a lo que fue adquirido por Cristo en la historia de la redención a los escogidos en Él y predestinados a ser hijos por medio de Él. Así que el Espíritu Santo en la cena del Señor es el que está efectuando esa comunión con el Hijo, con la iglesia. Y la iglesia local es la única manifestación visible del cuerpo de Cristo. Yo creo en la iglesia universal, pero nunca, su única manifestación de la iglesia universal es la iglesia local. No lo es Respuestas en Génesis, no lo es EVI, no lo es Instituto. Esas son herramientas que apoyan a la iglesia local. Pero yo no puedo decir ahora Respuestas en Génesis es la iglesia local y tampoco lo es tu familia. Tu familia en tu casa no es la iglesia. No es una iglesia local. Si es, saca a todos tus hijos que no son creyentes. Del momento que nacen, no es creyente, sácalo de tu casa. Tienes que usar la disciplina de la iglesia si vas a decir que es una iglesia. La iglesia local es la única manifestación visible de la iglesia universal. Entonces, en tu iglesia local, en la cena del Señor, están teniendo comunión con el Cristo resucitado por medio del Espíritu Santo en la cena del Señor. No te da salvación. No vamos al catolicismo romano, pero es algo mucho más que solo es un recordatorio. No, es algo mucho más hermoso que eso. Ahora, para terminar, esta es su obra para nosotros en la economía de la redención. Por eso el Espíritu es quien efectúa la comunión entre los creyentes. El Cristo exaltado a través de la cena del Señor es un medio de gracia. Así que mi tesis para hoy fue, para conocer mejor a nuestro Dios, primero debemos rescatar la doctrina de la Trinidad de su archivo empolvado para que para muchos solo se trata de oscuras y confusas afirmaciones ortodoxas. Segundo, debemos responder a las tendencias filosóficas que han resurgido en la iglesia del siglo XXI, las cuales por dar un desmedido enfoque prioridad a su simplicidad por encima y finalmente al costo de su diversidad y así su condescendencia, obstaculizan y eclipsan tanto nuestro conocimiento de Dios como una comprensión mayor de nuestra comunión con Él. Y finalmente debemos reconocer que Dios se ha revelado en Trinidad para que así Trinidad sea glorificado, conocido, amado y alabado por su pueblo redimido en respuesta a quién es Él, su obra en la creación y su obra en la redención de tu alma. Así que la gracia, mis hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Está la gracia de Cristo contigo hoy?
O tú sigues yendo a la iglesia porque tus padres te obligan. O vienes aquí por costumbre. ¿Has experimentado la gracia de Cristo? Es algo maravilloso, ¿verdad? Sí, Dios es muy otro, ¿verdad? Ontológicamente hablando, muy trascendental. Pero cuando has visto la gloria de Dios en la faz de Cristo y saber que Él te ha perdonado lo vil, terrible pecador que tú eres, y también yo lo soy. Tú dices, ¿cómo lo sé yo? Porque yo conozco a tu papá, se llama Adán, es mi papá también. Yo conozco mi raza. Y saber que por la gracia soy salvo, perdonado. Ya no soy lo que era. Y no es por algo que yo hice, es porque el Padre me eligió por el puro afecto de su voluntad. Si no, Cristo no sería mi Salvador, sería mi juez. Y la comunión del Espíritu Santo se efectúa mi salvación a nivel subjetivo por el Espíritu Santo. Y en la iglesia, Cristo no nos dejó huérfanos. Podemos tener la cena con Cristo, efectuado por el Espíritu Santo, en la iglesia local, porque Cristo no nos dejó huérfanos, dejó al Consolador. Que eso sea con todos ustedes. Por ende, a Dios, el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eterno Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Amén. Pues yo creo que vamos a ver nuestro anfitrión, hermano, si tiene unas exhortaciones o preguntas o algo en que podemos responder. Vamos a responder algunas preguntas que han enviado los hermanos. Bueno, la que te mostré hace poco, ¿no? Un hermano preguntaba de que si debido a esta separación que algunos en la escolástica hacían entre Dios y el hombre, entonces a raíz de esto surge la idea de que María es intermediaria para el hombre. Lo más que vemos la historia, lo más vemos que no todo es blanco y negro. Y se trata de muchas variables. El concilio de Éfeso, cuando hay otro debate sobre Jesús, y allá también está Agustín de Hipona, y él está contra los seguidores de Pelagio y otros grupos, pero en el concilio de Éfeso, en el V siglo después de Cristo, también llegan a ser que María es madre de Dios, pero no como se entiende hoy. Están reaccionando por una herejía contra Cristo. Todo lo que hemos enseñado aquí había una herejía, y para tratar de sacar a la gente de la herejía o dicen que él es María es madre de Dios. Y ahora lo han llevado a eso exagerado, lo que querían decir, y a extremos. También, después de Constantino, edicto de Milán 313 legaliza la fe cristiana, y luego Teodosio, el emperador Teodosio, hace la fe cristiana la religión del imperio, y luego Roma cae y queda el Papa, y el emperador huye en Constantinopla, y queda el Papa, y él defiende la ciudad, y lo empiezan a ver como una figura grande, poderoso, y eso los pone a la gente cada vez más distante a Dios en sus mentes, acceso a él. Así que no puedo ir con Tomás de Aquino en la era post-era medieval y decir ahí empezó donde empiezan a separarnos de Dios y poner a mucha gente. No empezó allí, pero seguro que alimentó eso. Pero ahí no fue el génesis de eso. Ajá. Perfecto, muchas gracias. Mira, aquí hay una en particular que la marcaron para que tú la respondas. Okay. Entonces, dice... Estamos en el siglo XXI. Bruce, ¿te puedes identificar como Joe ahora? Sí. No tengo barba. Dice, frente a los argumentos de la ley de la contradicción y la lógica,
que apunta a la coherencia de Dios, ¿cómo explicamos la Trinidad, que Dios es uno y tres personas al mismo tiempo? Gracias por hacer la pregunta. Aleluya. Yo creo que alguien supo lo que yo quise decir. Sí, porque eso se llama una falacia de error de categorías. Es un error de categorías. ¿Por qué? Porque según nosotros los seres humanos que somos nosotros limitados, somos nosotros contingentes a un creador que transciende el mundo material, que no es contingente al mundo material. El hecho de que una persona también solo puede ser una esencia, es decir, entonces Dios entonces es... no les voy a mostrar porque me va a tomar más tiempo. Entonces, ¿no es una contradicción que Dios sea tres personas de una esencia? Sería una contradicción si yo dijera que Dios es un ser humano creado, si tuvieras razón. Pero hemos dicho aquí que Dios fue creado, ¿no? Entonces cae el argumento. Eso se llama paradoja. Y Richard lo mostró un poco ayer y anteayer, y yo puedo usarlo también. Ok. Richard, ¿Dios peca? Pero no es una contradicción porque nosotros pecamos. No, no es una contradicción. Pero ustedes ven, ¿por qué voy a decir la naturaleza humana y proyectar eso a Dios? Y si Dios no es como la naturaleza humana, entonces es una contradicción. Así que no puedes deducir, poner Dios dentro de un marco de un ser creado y luego decir, Él no encaja dentro de un marco de ser creado. Sí, perfectamente, estás haciendo nuestro punto. Así que sí, eso es un error de categoría. Pero muy buena pregunta. Aquí hay otra pregunta, dice, en relación a la impasibilidad de Dios, ¿cómo opera el ayuno y la intercesión? ¿Eso no fue ayer o anteayer? Ok. Yeah. Bueno, sí. ¿Puedo yo hacer una pregunta? Bruce y Richard, ¿cómo es saber que Dios es trino te da consuelo hoy? Que Dios no solamente es allá, también es personal, ¿no? ¿Cómo te da paz hoy? No tengas miedo, Richard. Quaker. Okay. Bueno, muchos de ustedes saben de que ahorita bueno, por la gracia de Dios ya tenemos 5 meses, 3 semanas, de que nació nuestro hijo. Uh-huh. Y una de las cosas que le compartía a mi esposa y a algunas personas es de que definitivamente es otra forma de ver a Dios, porque pues como padres sabrán de que pues naturalmente ningún padre odia a su hijo, ¿no? Entonces uno naturalmente siente un amor por su hijo, pero una de las cosas que pensaba es, bueno, si esto es lo que yo siento humanamente por mi hijo, Dios es mejor padre que yo. Y eso me da cosa, y mi Dios es un Dios personal, y al ver eso a mí me da consuelo, porque independientemente de lo que pase, yo tengo una referencia en el sentido de que yo, siendo un ser pecador, caído, puedo tener este interés por mi hijo, y por lo tanto cualquier cosa que me pase, Dios lo está haciendo para un bien mayor del que yo puedo entender o comprender. Obviamente que es Cristo que está siendo formado en mí, pero verdaderamente eso a mí me da consuelo, saber de que mi Dios es un Dios personal, y bueno, últimamente lo he podido experimentar o meditar en ese sentido, ¿no? Una pregunta, algo que me pasó a mí. Yo crecí sintiendo que para que mi papá me ame
yo tengo que mostrar que valió la pena su amor por mí. Tengo que mostrarle que, y no es la culpa de mi papá, es por mis limitaciones de hijo. Y yo creo que yo lo tengo que ganar. Y el momento que yo tengo un hijo, yo digo, yo lo amo, me deleito en este niño y no hay nada que hace o no hace que cambie eso. Y eso me ha ayudado a ser papá, a decir, oh, entonces, ahora me ayuda a entender un poco más el amor del Padre. Sí. Pues varias evidencias que yo puedo proponer. ¿Está prendido? Sí, varias evidencias que yo puedo sugerir es, pues, Dios como amoroso Padre ha creado por nosotros, pues, este mundo tan bello en donde vivimos nosotros. Entonces, de cierta manera, nosotros, pues, somos, pues, recibimos la bendición de la creación de Dios. Entonces, Él creó todo para nosotros, siendo gran proveedor. Entonces, nosotros, como padres que queremos proveer para nuestra familia, nuestro gran Dios ha creado un mundo bello, suficiente para satisfacer las necesidades físicas que nosotros tenemos, una gran demostración del amor de Dios. También mi Padre amoroso, pues me escucha. Entonces yo puedo llevar mis peticiones al Padre y Él, según su propia voluntad, Él me contesta. Y espero que todos nosotros tengamos, pues, experiencias en las cuales podemos dar testimonio de la grandeza, el amor de nuestro Dios. Le hemos llevado personalmente nuestra petición y Él nos escucha y Él nos responde también. Entonces es evidencia del amor del Padre para con nosotros. El Espíritu Santo, quien siempre está con nosotros, nos da paz en medio de los problemas, de las dificultades de la vida. Entonces Él nos consuela, Él pues nos ayuda, Él nos da fuerza en medio de las dificultades. Entonces son evidencias no solamente de un Dios impersonal, sino de un Dios personal, quien está trabajando en mi vida y en la vida de ustedes también. Nuestro Dios está presente con nosotros. Entonces, Él nos ama y Él, pues, nos ministra por medio de estos medios y otros también. Sí. Aprovecho esto porque hubieron varias preguntas que no se respondieron el día de ayer en cuanto a la impasibilidad. Y una de las cosas que decíamos es, por ejemplo, de que Dios es impasible, o sea, de que Él no es afectado por mí. Y esto es importante, el hecho de que Dios no actúa porque yo le torcí el brazo, sino que por su propia naturaleza, Él quiere este bien y tener esta relación con nosotros, con sus criaturas, y eso le da todavía más profundidad al concepto, porque no es que yo logré algo de Dios, sino que de Él, de su propia naturaleza, sale el tener esta relación con sus hijos. Amén, amén. Yo, en cuanto a mi participación, yo terminaría diciendo, no hay momentos cuando, hay momentos cuando hasta el cristiano sufre depresión, ¿no? Y hay momentos donde yo me siento solo. Y hay momentos donde la iglesia se puede sentir sola. Y siente cuántas veces, cuántos domingos más, cuántos más, hasta que venga Cristo. Y de pensar en la comunión del Espíritu. Es tan abusado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es abusado, la doctrina del Espíritu Santo es abusada. Tanto por muchos hoy, que espero que no nos estamos perdiendo de la comunión con Él o reconocer esa comunión. De decir, ¿por qué el Espíritu Santo está aquí? Estamos en comunión con Cristo, como cuerpo, iglesia, con nuestro Señor. Eso es tan consolador.
no nos dejó como huérfanos. No hay 2000 años de una iglesia huérfana. Cristo sigue con su iglesia. Pero ahora subjetivamente, a través de la obra del Espíritu Santo. No estás solo. No estás solo. Y eso para mí es un consuelo que ni puedo describir.